Hoy tenemos la responsabilidad de impartir la palabra de Dios. Vamos a estar continuando, hoy vamos a continuar. Entendemos que ya el domingo que viene debemos terminar esta serie. Continuamos con la serie consagrando nuestros sentidos para Dios, para el Señor. Hoy vamos a estar hablando del sentido del gusto. El gusto se encuentra en la boca, como todos sabemos. Y no podemos obviar que tenemos que consagrar nuestra boca. Mire, la definición, quiero darle esta otra definición de los 5 sentidos. Dice que pertenece al sistema sensorial que hace referencia a los procesos del cerebro que incorporan la información recibida por medio de los 5 sentidos. Nosotros recibimos una información a través de los sentidos, del oído, de la visión, del gusto, del tacto, del olfato. Usted identifica un olor a través del sentido del olfato y eso activa en su cerebro cierto sentido y puede identificar y puede percibir ese olor especial o ese toque especial o ese sonido especial. En los últimos domingos hemos estado hablando o hablamos de la visión y hablamos del oído. Como les menciono, vamos a estar hablando hoy de la boca. Y fíjese o del gusto. Sabemos que se encuentra en la boca. Qué inteligente ese pastor, ¿verdad? Descubrió la pólvora. Sabemos que se encuentra en la boca y dentro de la boca sabemos que se encuentra la lengua. Pero aquí viene el detalle bien importante de por qué la lengua. La misma determina los sabores. No es que el limón es amargo, es que la lengua identifica que el limón es amargo. Y sabemos que hay distintos sabores. Podemos entender que está el sabor amargo, el agrio, el ácido, agrio o ácido, dulce, salado. Fíjese que dentro de la lengua se identifican los distintos sabores por distintas áreas dentro de la lengua. La parte frontal identifica el dulce, lo salado, la parte frontal que corre hacia los lados, lo amargo dentro de la lengua, parte más profunda de la lengua. Pero qué interesante que la lengua tiene la capacidad de articular palabras dulces para momentos de compasión, afecto y romance. La lengua tiene la capacidad de articular palabras amargas para mostrarte las verdades. La lengua puede articular o tiene la capacidad de articular palabras saladas para perseverar, para preservar, debo decir, y edificar. La lengua tiene un poder maravilloso, un poder extraordinario. La lengua va a hablar de lo que hay dentro de nosotros. Pero fíjese que la lengua también tiene unas funciones muy prácticas. También nos ayuda cuando estamos ingiriendo alimentos, nos ayuda a masticar, nos ayuda a digerir ese alimento que introducimos en nuestra boca para que llegue a nuestro sistema digestivo. Juega un papel muy importante. Y fíjese que la lengua o el gusto está conectado, o la boca está conectado con la audición. Nadie puede hablar si no oye. Usted no va a poder ver a una persona hablando si no escucha, si no oye, si el oído tiene defecto o es sordo. No hay ningún sordo que hable. Si hay alguien aquí que sea doctor en la práctica, me puede corregir o tenga conocimiento, pero es que lo que se oye, el sonido que entra por el oído, se articula y a través de la lengua. Nosotros vamos a hablar conforme a nuestra audición. Y recuerde que la semana pasada la pastora estuvo hablando
sobre el sentido de escuchar o de oír, y hay dos cosas totalmente diferentes. El oír y escuchar son dos cosas totalmente diferentes. No voy a entrar ahí de lleno porque ya se predicó, pero tengo que decirle que oír es el sonido, escuchar es entender. Y conforme a nosotros entendamos, vamos a articular a través de la lengua. Amén. Y fíjese que dentro de la boca hay otros componentes. Sabemos que tenemos dientes, etcétera, etcétera. Pero el asunto de la boca es la lengua. El asunto de la boca es la lengua. Cómo utilizamos la lengua. O qué entra o sale de nuestra boca. Y tengo como versículo base de esta enseñanza Mateo 15, 10, 11. Mateo 15, 10, 11. Si se puede poner de pie, por favor. Mateo 15, 10, 11. Mateo 15, 10, 11. Cuando lo tenga, diga gloria a Dios. Mateo 15, 10, 11. Señor, leemos tu palabra, la cual es viva, es eficaz, la cual penetra hasta los huesos, hasta los tuétanos, y hace por lo cual fue enviada. Dice, luego Jesús, ¿quién habla? Convocó a la multitud y les dijo, escúchenme. No le dijo, oiga. Les dijo, escúchenme y entiendan. Lo que contamina al hombre no es lo que entra por su boca. Pero por el contrario, lo que contamina al hombre es lo que sale de su boca. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú vas a hablar hoy. Gracias, Señor, porque me has dado el honor y el privilegio de transportar e impartir tu palabra. Señor, yo te necesito conmigo. Yo necesito que seas tú el que hables, el que diga. Padre, yo te pido que tomes nuestros pensamientos que pueden causar distracción en este momento, los pongas a un lado y ayúdanos a través de tu Santo Espíritu para estar apercibidos de lo que tú vas a hablar en esta mañana. Padre, porque necesitamos ser transformados, necesitamos ser renovados por el poder de tu palabra. Espíritu de Dios, tú que estás aquí con y en nosotros, te pido que seas tú en medio de nosotros, que te manifieste como tú entiendas, pero te pido que seas tú usando a este humilde vaso de barro para gloria tuya, en el nombre de Jesús. Tome asiento. Luego Jesús convocó a la multitud y le dijo, escúchenme y entiendan. Lo que contamina al hombre no es lo que entra en su boca, por el contrario, lo que contamina al hombre es lo que sale de su boca. Y quiero dividir este mensaje básicamente en dos secciones, por decirlo así, y es precisamente esto, lo que entra y lo que sale de nuestra boca. Vamos a hablar primero de lo que entra a nuestra boca. A veces utilizamos este versículo, los que llevamos un poquito en el Evangelio, utilizamos este versículo para comernos hasta las piedras y justificar de comer lo que queremos teniendo una mala alimentación. Y yo creo que no mire para el lado, piense en usted, y aquí todos tenemos unas libritas de más. Aquí todos tenemos unas libritas de más, las cuales quieren decir y evidencia que quizás nuestra alimentación no es la mejor. Esto no es una excusa para comernos lo que se presente o lo que nos pongan de frente. ¿Usted sabe por qué? Porque nosotros tenemos que cuidar el templo del Espíritu Santo. Y ahí está el pastor también. El pastor come mucho. Los varones que estuvieron ayer aquí, se pudieron dar cuenta. Y tenemos que
como cristianos, como hijos de Dios, cuidar lo que nos alimentamos, cómo nos alimentamos. Recuerde que cuando nosotros comemos es para alimentarnos. No es para sentir un placer de que estoy comiendo. Hay dos cosas diferentes: comer por placer y comer porque me tengo que alimentar. A veces el pastor se extralimita. Sí, me voy a poner yo de ejemplo porque me estoy predicando a mí. A veces el pastor se extralimita de quizás comerse 2 pedacitos de pizza. Nos comemos la pizza entera. Ore por mí. Y fíjese que aquí la palabra dice que no es, el problema no es lo que entra en la boca. El problema principal es lo que sale. Pero, ¿qué estamos consumiendo? Y le voy a hablar al pueblo de Cristo que está aquí. El que está afuera no va a entender esto. Tenemos que tener cuidado qué ingerimos, qué ponemos en nuestra boca. Pastor, ¿de qué usted habla? Pues mire, te estoy hablando de las chelitas que te das. Sí, de las chelitas que te das después de trabajar porque te las ganaste, porque tuviste un día duro en el trabajo y necesitas esa chelita frita, vestidita de novia, como decíamos en Puerto Rico. Porque te la mereces, porque trabajaste duro. Pero la cuestión es que dices que te bebes 2 y es la primera y la última, pero no cuentas las del medio. Esas chelitas es las que te cambian tus actitudes. También te estoy hablando del tequilita, que dice que uno no hace daño. Te estoy hablando a ti, boricuita, que te encuentras aquí del cañita. El cañita es un ron ilegal en Puerto Rico, que ahora para las navidades comienzan a bañarse con él. Y lo estoy hablando porque estuve ahí. Estuve ahí. ¿Y por qué le traigo esto? Porque quizás en este tiempo, quiero traer esta palabra a los tiempos. Y en este tiempo hay muchas cosas allá afuera que la están ofreciendo como que son buenas, como que son legales. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y allá afuera hay muchas cosas las cuales el cristiano puede consumir y puede decir que son legales. Y estamos hablando de la marihuana sintética, que la venden en donde quiera. Obviamente traigo esto a los tiempos. En este tiempo que le estoy hablando, del tiempo de Mateo y de Jesucristo, no había lo que se llama CBD. Las gomitas que venden en los puestos de gasolina por ahí, para que usted se calme. Pero pastor, es legal, es legal, pero no te conviene. Y eso puede ser un trampolín a otra sustancia. Y esto se lo digo por experiencia, no porque la consumo, sino porque como parte de mi trabajo lo veo todos los días. ¿Qué estamos ingiriendo? ¿Qué nos estamos poniendo dentro de nuestro cuerpo, el cual llamamos templo del Espíritu Santo? No podemos tener un templo corrupto ingiriendo cosas que nos hacen daño a nuestra salud. Pero pastor, es marihuana, eso no hace daño, eso es natural. Mentira del diablo. El ron es hecho de la caña de azúcar y te hace daño. Y nosotros tenemos que cuidarnos lo que ingerimos, lo que ponemos dentro de nuestra boca. Pero pastor, ahí dice que no es lo que entra, es lo que sale. Vamos a ser bastante maduros y sabemos que nosotros ponemos cosas en nuestra boca que nos hacen daño, que nos cambian nuestra personalidad, que cambian nuestro juicio. Cuando usted se da 5 o 6 chelitas, ya su juicio no está en donde tiene que estar. Y nadie me puede decir lo contrario porque been there, done that. Estuve ahí. Y no me puede justificar que una chelita no hace daño. Bueno, tenga cuidado con eso. Porque con una chelita te puede llevar a muchas cosas. Las chelitas te pueden llevar a inhibir tus acciones y puedes cruzar rayas y puedes serle infiel a tu esposo o a tu esposa.
que tenemos que cuidar lo que ingerimos o lo que ponemos de nuestra boca. Si usted se quiere quedar en esa primera parte de que lo que entra no hace daño, allá usted. Mi trabajo es predicarle la palabra de Dios tal y como está. Ahora bien, vamos a entrar a la segunda parte y la más interesante de ella. Dice aquí en el libro de Mateo, Jesús hablándole a sus discípulos que lo que contamina al hombre es lo que sale de la boca. ¿Qué puede salir de la boca? Obviamente palabras. Las palabras pueden construir o destruir, pueden hablar bendición o maldición. Y es el deber de nosotros tener ese control sobre la lengua. Y cuando vamos a la palabra, comenzamos a analizar o cómo podemos o qué podemos encontrar en la palabra de Dios de cómo utilizar la palabra, la lengua o la boca. Sencillo, Génesis 1. Cuando vamos a Génesis 1, encontramos que nuestro Dios creó con la boca. Él creó con el poder de la palabra. Él creó con el poder de quién era, pero utilizó la palabra para crear. Y esto lo podemos encontrar desde el versículo 3 hasta el 29, que nos enseña de todo lo que creó el Señor, nuestro Dios, hablando. Y quiero que vayamos revisando cada versículo. Vamos a ir rapidito. Vaya conmigo al versículo 3, Génesis 1:3. Dice, y dijo Dios que haya la luz. Y hubo luz. Brinque de ahí al 5. Y dijo, y dice el Señor, Dios llamó el día y las tinieblas las llamó noche. O sea que le puso nombre. Si seguimos más adelante en el versículo 6 dice, luego dijo Dios que haya algo firme en medio de las aguas para que se separen unas aguas de las otras. Busca el versículo 8, dice, Dios llamó cielo a la bóveda, cayó la tarde y llegó la mañana, y ese fue el día segundo. Ahí en el versículo 9 dice, también dijo Dios que se junten en un solo lugar las aguas que están debajo de los cielos y que se descubra lo seco. Y así fue. Dios lo llamó tierra. Fíjese que Dios llamó y habló conforme a la visión que tenía. Fíjese que Dios creó, conceptualizó, habló lo que tenía conforme a la visión y llamó lo que era con palabras. Las palabras tienen poder, la lengua tiene poder, pero la lengua va a hablar y va a decir conforme de lo que nosotros estemos llenos. La semana que viene vamos a terminar esta serie y vamos a ver cómo todos los sentidos están conectados. Pero hoy estamos hablando del gusto de la boca, de la lengua. Y como les decía, el problema de la boca es la lengua. ¿Qué decimos? ¿Qué sale? Dice que contamina. Y si yo me pongo a analizar el concepto, la palabra contamina quiere decir hay algo que me hace daño, que puede contaminar, que me puede hacer daño, no tan solo a mí, sino al que la recibe. Y el pueblo de Dios se tiene que cuidar de lo que sale de la boca. El pueblo de Dios tiene que cuidar su lengua y el propósito por la cual la usa. Y yo puedo entender que hay veces que tenemos coraje. En esos momentos que tenemos que tener más control de la lengua. Y la lengua es un instrumento en el cuerpo, lo cual ayuda a edificar y expandir el reino de Dios conforme a lo que nosotros digamos al que nos está escuchando. Les dije que el que habla es porque escucha.
conforme a nuestro oído, lo saludable que pueda estar nuestro oído, así vamos a articular qué estamos oyendo, qué información está entrando por nuestros oídos, que estamos articulando o estamos hablando. De lo que oímos, así mismo impartimos. De lo que entra por nuestros oídos, así mismo se edifica o se destruye. Asimismo, de lo que entre por el oído, contaminamos. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos diciendo? ¿A quién estamos imitando? Fíjese que cuando vamos a la palabra de Dios, vemos a Jesucristo, y Jesucristo habló palabra de bendición. Tenía la potestad de liberar solo con palabras. Ejemplo de eso, el Gadareno. Le dio instrucciones a los demonios. Mire qué poder. Ese es el Dios que nosotros predicamos aquí. Ese es nuestro Señor y Salvador, el que predicamos aquí. El que con una palabra los demonios salen corriendo. Inclusive los demonios saben y reconocen la autoridad. Y Él le da la instrucción y se mueven, se remueven, salen, liberta. Con la palabra, Jesús detuvo a aquellos que querían apedrear a la mujer adúltera. Con la palabra, con lo que salió de su boca. Ah, pero pastor, él tenía autoridad. Usted también la tiene si usted tiene el Espíritu Santo de usted, dentro de usted. Pero usted sabe lo que pasa, que a veces no creemos ni entendemos la autoridad espiritual que radica o está en nosotros, radica en el Señor, que está en nosotros por causa de lo que accesamos con nuestros ojos, con nuestros oídos, y conforme a ello, así es que hablamos. No vamos a entender que tenemos autoridad en lo que decimos por la información que nos estamos introduciendo a nuestro ser. Nunca vamos a poder hablar con autoridad si no entendemos a quien está dentro de nosotros y quien nos gobierna. Si te gobierna el reggaetón que escucha todos los días, pues eso mismo vas a hablar. Usted no se ha encontrado usted cantando cancioncitas que oyó por un sitio por ahí, esas de rucutún tum tum, que no edifican en nada. ¿O soy yo nada más? Ay, el pastor oye esto. No es que lo oigo, es que yo soy un ser humano igual que usted y a veces pasamos por lugares y oyen el ritmito y demás y la carne se despierta. Por eso hay que someterla, pero como en mí está el Espíritu Santo, yo traigo a la carne a obediencia al Espíritu y le digo, esa cancioncita no es, y después comienzo, alabaré. Ah, ¿viste eso? Yo no sé cantar, pero sé adorar. Ah. ¿Qué nos estamos introduciendo? ¿De qué nos estamos alimentando? ¿Qué estamos permitiendo que entre y salga de nuestra boca? Sí, hablábamos hace un momento del alimento. Mira, el alimento, sí, el alimento, y lo dice Mateo más adelante, en el libro de Mateo, más adelante cuando Pedro le pregunta que le explique esa parábola y Jesús le dice cómo va a salir ese alimento y todos sabemos eso, ¿verdad? Eso no hay que explicarlo ni entenderlo ahí, pero así lo dice la palabra de Dios. No, y se lo quiero dar para que vean que no, ¿verdad? Pero yo sé que hay 2 o 3 que han leído poca Biblia en la semana y yo quiero, pues, ¿verdad? Sí. Bueno, lo dice, búsquelo ahí mismo en Mateo, más adelante lo dice. ¿Y de qué nos estamos alimentando? ¿Qué es lo que está saliendo de nuestra boca? No podemos permitir que salga de nuestra boca todo aquello malo que hemos estado arrastrando toda una vida. A ti, esposa, que me escucha, si tu esposito, tu macharrán todavía no está aquí, cuidado con lo que le dices, porque lo quieres traer, no lo quieres apartar.
Él va a llegar aquí conforme a las palabras que tú le digas. Parte de. Esposo que está aquí, que su esposa no ha llegado, lo mismo. Su esposa va a llegar aquí conforme a las palabras que usted le dé. A su hijo que está rebelde en este tiempo con tanta porquería que hay allá afuera, háblele. Háblele con palabras de amor, de bendición, háblele con autoridad, pero háblele palabras que vengan conforme al corazón de Dios. Y usted va a ver cómo la gotita o la semilla cae dentro de ellos y germina su tiempo. Pastor, pero es que yo llevo tiempo hablándole a ese muchacho y ese muchacho, no, usted no lo cambia. Usted no lo cambia. Muéstrele amor, muéstrele autoridad, porque déjeme hacerle este paréntesis. Si usted ama, usted corrige. Padre que está aquí, si usted ama, usted corrige a su hijo, y esto se hace en autoridad. No es con una presentación en la televisión haciéndole el cuentito de los 3 cerditos. Usted le dice las cosas como son a sus muchachos. Pero muéstrele amor, muéstrele y cale a la conciencia y crea en el Espíritu Santo y en el Señor que en un momento ese joven rebelde va a tener un encuentro con el Señor. En el tiempo que determine el Señor. Palabras, boca, la lengua. De ahí nos tenemos que cuidar. Y quiero ir a Santiago. Vaya conmigo a Santiago 3. Aquí. Y voy a leer la palabra de Dios. Esto no es el pastor hablando. Esta es la palabra de Dios. Este es Dios hablando. Santiago 3, del 3 al 6. Dice, a los caballos le ponemos un freno en la boca para que nos obedezcan y así podemos controlar todo su cuerpo. Y fíjense en los barcos, aunque son muy grandes e impulsados por fuertes vientos, son dirigidos por un timón muy pequeño y el piloto lo lleva por donde quiere. Así es la lengua, aunque en un miembro muy pequeño se jacta de grandes cosas. Vean qué bosque tan grande puede incendiarse con un fuego tan pequeño. Y la lengua es fuego, la lengua es fuego, es un mundo de maldad. La lengua ocupa un lugar entre nuestros miembros, pero es capaz de contaminar todo el cuerpo. Y todo el cuerpo si el infierno la prende, si el infierno la prende, si el infierno la prende, puede inflamar nuestra existencia entera. Internalice. Fíjese que está hablando de 3 ejemplos pequeños. Está hablando de cómo se puede controlar el caballo a través del freno. Se controla por la boca. Da el ejemplo del barco, cómo un piloto con un timón tan pequeño controla una nave tan extraordinaria. Habla de que es un fuego que puede incendiar un bosque completo. Permítame entrar en contexto de lo que sucedía aquí. Santiago escribe esta carta, es una carta en general. Es una carta escrita a la iglesia, a las 12 tribus en aquel momento. Y para este tiempo había problemas con los maestros. Había maestros que estaban enseñando cosas que no eran. Y todo el mundo quería ser maestro, quería tener la atención de ser maestro. Para este tiempo, ser maestro era una posición de altura, envergadura, donde todos los ojos estaban. Por eso es que todo el mundo quería ser maestro. Pero no todos estaban llamados a ser maestros. Por eso el que enseña sin
que el Señor lo haya llamado, va a utilizar la lengua para lacerar, para dañar. Y está dando aquí un ejemplo tan extraordinario con esto, ¿verdad? Comparándolo con un timón, con el freno de un caballo, con el fuego que puede prender un bosque. Está hablando Santiago del daño que puede hacer la lengua. Dice que puede contaminarnos. Fíjese que está repitiendo lo que decía Mateo, contaminar, y aquí dice que puede contaminar también. Vea que el Señor es consistente en su palabra. Y la pregunta que yo me hacía mientras estudiaba, ¿tenemos control de nuestra lengua o la lengua nos controla? Ay, pero es que, pastor, yo no me puedo mantener callado, callada. Es que tengo que decirlo. La lengua te está controlando. Ay, pero es que cuando me dicen las cosas, a mí me da una cosa y tengo que decirle las cosas como son. Dominio propio. Hay momentos de hablar y momentos de callar. Pero, pastor, es que usted no me entiende. No lo entiendo. Pero sí entiendo que el Espíritu Santo está en mí y me da el dominio propio para calmarme y no decir lo que no tengo que decir, y hablar cuando tengo que hablar y callarme cuando tengo que callar, porque lo que yo pueda decir puede dañar al que me escucha y puedo incendiar un bosque. El bosque se puede incendiar a través del chisme o el bochinche, en buen boricua. ¿Usted ha jugado el cuento del secreto? Que si yo le digo algo a ella, lo pasa y allá va a llegar otra cosa que yo no le dije aquí. Ahí encendió el bosque. Ahí se creó un bochinche, un chisme. Lo cual causa disensión, división, por causa de no escuchar bien y no articular correctamente. La lengua. ¿Qué estamos incendiando con lo que sale de nuestra boca? ¿Qué fuego estamos incendiando? ¿Estamos incendiando la ira de quien nos escucha con nuestro coraje? ¿Estamos incendiando a nuestras esposas o esposos con la ira que puede haber de dejar los zapatos mal puestos? Sacarlo de proporción porque le damos rienda suelta a la lengua y le decimos al esposo o a la esposa, en este caso los esposos, no fregaste, dejaste los zapatos ahí en el medio, y entonces ahí comienza el poema y comienza la lengua. De la misma manera, el esposo a la esposa, no, oye, no le echaste gasolina al carro, lo dejaste casi sin gasolina, ahora para llevarlo, patatín, patatán. Eso pasa en mi casa nada más. Yo sé que ustedes ponen los zapatos donde van y siempre su tanque está lleno. El carro, el tanque del carro está siempre lleno. Y entonces comenzamos a poner la lengua en bolines y comienza a agrandar la cosa y el asunto, y de unos zapatitos mal puestos está hablando de las barrabasadas que hicieron en el pasado. Todo por no controlar la lengua. Todo por permitirle a la lengua que te controle. Porque a veces, según vamos hablando, vamos identificando áreas que podemos pointer out, señalar cosas del pasado. Cuando venimos a ver, hay una disensión en el matrimonio o entre padre e hijo, porque sacamos lo viejo que ya fue resuelto, lo traemos al presente y comenzamos a sacar fuera de proporción por causa de lo que se salió de la boca, la cual articuló la lengua. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que tener un control de la lengua, de la boca, de lo que escuchamos, de lo que vemos. Más que no, mire,
a nosotros, los que nos llamamos cristianos o los que nos llaman aleluya, todo el tiempo nosotros tenemos que ser ejemplos. Aún en la acusación injusta. Porque cuando usted refuta, ya ahí usted perdió. Cuando usted lo acusa y usted refuta en base a su coraje, ahí se le fueron las palabritas que tenía guardadas hace tiempo. Nosotros, cristianos, hijos de Dios, somos los primeros que debemos dar ese ejemplo. No podemos permitirle a que la lengua nos controle conforme a la situación que nos encontremos. Santo Dios. Debemos cuidarnos del veneno que puede salir de nuestra lengua. ¿Cuál es el veneno? El veneno puede ser la envidia, la contienda. El veneno puede ser la raíz de amargura que llevas tiempo cargando, la falta de perdón. Y entonces, ¿qué pasa? Tienes falta de perdón y entonces quieres transmitírsela al hermano o a la hermana. Ya estás contaminando. Ya se va desplegando el incendio en el bosque. Ya estás contaminando tu veneno. Mire, si usted tiene ese veneno de no perdonar, usted trágueselo y entrégueselo al Señor. No contamine al otro. Al que está sano, déjelo sano, sane usted. Al que tiene raíces de amargura, que no ha querido perdonar, déjelo así, no busque coro. Llévelo delante de la presencia del Señor. Y fíjese que cuando le decía que entraba en contexto de que había unos cuantos maestros, o todo el mundo quería ser maestro, daban unos discursos y dentro de estos discursos se jactaban. Y jactarse puede rayar en el orgullo, en la altivez, de mostrarle a la gente de qué bueno nosotros hacemos las cosas, de que yo soy el mejor. Eso, cuando estamos en esa actitud de jactancia, también laceramos a aquel que tiene problemas de estima baja. ¿Cuál es tu discurso? ¿Cuál es tu enseñanza? La enseñanza de que me tomen pena. ¿Cuál es tu discurso? ¿Cuál es tu enseñanza? La enseñanza y el discurso de la victimización. No me han querido usar en la iglesia. Y yo llevo tantos años en el curso teológico. Y comienza la victimización. No me quieren. Cuando estamos llamados a conciliar, cuando estamos llamados a unir, cuando estamos llamados a amar. Pero tenemos que evitar ese discurso de que me tomen pena, de victimizarme, de menospreciarme. Qué bueno que están prestando atención. ¿Qué discurso? ¿Qué estás enseñando? Que no tienes dinero. Le estás diciendo a la gente, no tengo dinero. Las cosas están malas. Todo está caro. El dinero no me da. Bueno, el dinero no te da porque lo estás gastando donde no se supone. El dinero no te da porque te lo quieres poner todo encima. El dinero no te da porque siempre te pasas metido o metida en Amazon o en Shein. No, y ahora en Temu, whatever. Por eso es que las cosas están malas. Porque no hay buena mayordomía. Porque gastamos en cosas que no necesitamos. Gastamos en cosas que por si acaso. Y el por si acaso nunca llega. Por eso es que las cosas están malas.
es que mira, me ofrecieron una tarjetita allí de $800. Es un crédito de $800 nada más. Lo voy a usar y lo que uso lo pago rapidito. Me metí a Shein con la tarjetita nueva. Y gasté 125 nada más. No hay problema, eso yo lo pago. Entonces viene el bill, se juntó con el del agua, la luz, el internet. Y ahora, ¿qué hago? Pues yo tengo que seguir en Shein. Fíjate, el agua todavía se puede aguantar un poquito más, porque es que las cosas están malas. Las cosas están malas, el dinero no da. Hijo de Dios, hija de Dios, no va a dar porque te lo estás gastando todo. No, estoy en una lucha y una batalla. La lucha y la batalla te la buscaste tú. El diablo tocado en las finanzas. Tú fuiste la que buscaste la tarjeta. O sea, te estás llamando diablo o diabla a ti. Hay pocos amenes hoy. Mucha risa, pocos amenes. Y lo que se está riendo ese soy yo. Sí. Esa soy yo, este pastor, oye. ¿Cuál es el discurso? ¿Cuál es la enseñanza? El chisme. Estamos dando el discurso de chisme, estamos enseñando sobre el chisme, de cómo podemos chismear. Estamos degustando del chisme. Estamos saboreándonos el chisme. Mire, cuando nosotros incurrimos en el pecado del chisme, estamos pecando contra el mismo cuerpo de Cristo. Estamos pecando contra el mismo cuerpo y ese daño se lo está haciendo usted más el otro del cual usted está chismeando. En buen boricuos, bochinchando. Y hay gente que degusta, se saborean, le es dulce el chisme. Le dije que la lengua, la parte frontal de la lengua distingue lo que es dulce. Así mismo hay gente que rapidito tiene a la punta de la lengua su chisme. No nos podemos llamar espirituales si estamos chismeando del hermano, de la hermanita, del hermanito, del que llegó apretado, de la que no llegó apretada. Mire, ayúdele, cómprele un trajecito y olvídese del chisme. La hermanita que llegó apretadita, regálele un trajecito para que se vea bien. Al hermanito que llegó apretadito también, cómprele ropita y evite y controle su lengua. Evite hablar y decir lo que no tiene y cubra la necesidad. Usted no cambia a nadie, el pastor no cambia aquí nadie, la pastora no cambia a nadie, ninguno de los pastores de esta iglesia cambian a nadie. Nosotros guiamos, dirigimos y el Espíritu Santo es el que cambia conforme a la revelación de cada uno de nosotros. Y hay gente, y esto es dentro de la iglesia, y estoy hablando de la iglesia en general, no estoy hablando solamente del remanente, que degustan, se envuelven y es como si estuviesen probando el vino, que lo huelen y después se lo echan a la boca. Y hay gente que huele el chisme, lo entran a la boca y lo tiran, haciendo daño. Y a veces hablan los que menos pueden. Señala la paja del otro cuando tienes una viga que no te permite ver. Mire, yo estoy predicando esto porque usted sabe por qué. ¿Por qué tomamos esta serie? Porque si usted se va a congregar en esta iglesia, tiene que haber santidad.
La santidad no es ropa, no es que solamente te cuides de tener relaciones fuera del matrimonio, es que tenemos que cuidar lo que oímos, lo que vemos, lo que decimos, lo que olemos o con quién tenemos contacto. Por esa es la razón de que nosotros estamos predicando esto. La santidad es la que te lleva al cielo. Todos queremos unción. Todos queremos unción. Pocos queremos santidad. Y cada uno de nosotros tenemos que cuidarnos. Si en realidad nos llamamos hijos de Dios y cristianos, también tiene que haber santidad en lo que escuchamos, en lo que vemos, en lo que decimos, en lo que tocamos, en lo que olemos. La semana que viene vamos a estar hablando de eso. Tenemos que tener cuidado lo que sale de nuestra boca. Y si usted se va a congregar aquí, usted tiene que modificar lo que dice. Si usted tiene una diferencia con su hermano o hermana, llámelo. Si usted viene a donde mí a traerme algo para que ore. Sí, porque entonces oyes al hermano, mira, te voy a decir algo, pero esto es para que ore. No es un chisme, es para que ores. Y entonces para que ores es que terminas echándole pimienta y lo sigues sazonando, que agrandas el asunto. Por eso es que la palabra dice que puede quemar un bosque con algo tan pequeño. Usted sabe que con una mala interpretación usted puede dividir una iglesia. Con una mala interpretación de un chisme o de lo que dijeron o lo que dejaron de decir, usted puede dividir una iglesia, usted puede dividir un matrimonio. Y eso es lo que no queremos. Levante la mano aquí el que quiera eso. Excelente, eso estamos en el mismo espíritu. Y tenemos que cuidar lo que sale de nuestra boca. Nuestra boca debe testificar y declarar. Pastor, ¿qué es eso? Mire, hay muchas posturas teológicas, dice que eso de declarar y testificar, que eso, mire, cuando usted declara es porque usted es testigo, porque le consta de propio conocimiento, porque usted vio, lo vivió, le consta. Así que usted puede testificar de la grandeza de Dios. Puede declarar, porque cuando usted declara, usted está haciendo una afirmación, usted habla, usted declara que Dios es Dios, de que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Usted puede testificar de su testimonio de vida, de cómo el Señor lo ha transformado, de donde usted estaba hacia ahora. Esas son las palabras que tienen que salir de nuestra boca. Testificar de Cristo, de que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Cuando testificamos de que Jesús es nuestro Señor y Salvador y lo hacemos entendiendo, entramos al cielo. Podemos entrar al cielo. Pero cuando constantemente estamos haciendo lo contrario, nos despegamos del cielo. Se cierran las puertas. Usted no puede decir que tiene el Espíritu Santo y constantemente hablar disensión y separar y dividir el cuerpo de Cristo. El chisme, el bochinche divide el cuerpo de Cristo y el Señor es sumamente celoso con su cuerpo. Y debemos cuidar lo que sale de nuestra boca. Y en Mateo más adelante, en el mismo capítulo que le di, lo dice, que la boca habla lo que hay en el corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón que estamos articulando, que estamos hablando? Si nosotros llenamos nuestro corazón con la palabra, nuestra boca va a hablar la palabra. Cuando nosotros nos apartamos del televisor y del celular para entrar a la palabra, vamos a hablar la palabra. Va a redundar en nuestra mente. Usted que sufre de pornografía, si usted comienza a leer la palabra, créeme que su mente se limpia. Sí, va a tener una batalla. No le puedo decir que no, pero créeme que esta es la herramienta perfecta. Y el asunto de la pornografía no es para los hombres nada más, también para las mujeres. Déjeme hacer esa nota aclaratoria. Pero cuando llenamos nuestra mente, nuestro ser
de la palabra de Dios, la palabra va a redundar en cada uno de nosotros y eso mismo vamos a estar hablando. Pero no queremos, nos cuesta. Esperamos al miércoles, los que vienen el miércoles y el domingo. Tenemos que llenarnos de la palabra de Dios para poder articularla utilizando nuestra lengua. Purifiquemos nuestra lengua todos los días, nuestra boca. Amén. Ahí mismo en Santiago más adelante dice que con la lengua bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los seres humanos que han sido creados a imagen de Dios. Una fuente no puede dar dos aguas. Lo dice más adelante ahí. No podemos ser ambiguos. No podemos estar en dos aguas por complacer a las demás personas. O estamos en Cristo o en el mundo y hablamos conforme al mundo. Y cuando esté en la iglesia, aquí me he visto de holy holy. O cuando esté en la calle, aquí soy diferente. Tenemos que perseverar en lo que hablamos, en lo que vemos, en lo que oímos. Y debemos perseverar en la palabra del Señor. Cristo lo hizo, Cristo quiere que nosotros, nos dejó un ejemplo. Él fue el ejemplo de ser imitadores de Él. No ser igual a Él, imitadores de Él. Y tenemos esa capacidad. Pastor, pero es que usted no sabe, tengo una lucha. Todos tenemos la lucha, todos. Él las tuvo también, pero venció. Pero venció porque quiso vencer. Se sometió a la voluntad de su Padre. Si nosotros nos sometemos a la voluntad del Padre, nosotros vamos a tener dominio propio. La lengua, ¿te controla o la controlas? Ponte de pie.